Ejercicio 11. Resolvamos esa ecuación y determinemos el valor de x correspondiente. Recordemos que si en un logaritmo no vemos la base del mismo, es porque es un logaritmo decimal. Su base vale 10. A partir de ahí apliquemos la definición, que es lo que hemos venido haciendo durante todos estos ejercicios de esta primera parte del capítulo 8 o del módulo 8. Así que apliquemos la definición del logaritmo. Si aplicamos la definición del logaritmo, ya sabemos que la base, que en este caso es 10, y el exponente, que es 4, elevamos esa base a ese exponente. Y nos queda como resultado este argumento. Y ahí solo queda resolver esa sencilla ecuación de primer grado. Tendríamos que pasar el 10 que está dividiendo del otro lado multiplicando, así que tendríamos menos x igual a 10 a la 4 por 10, sobreentendido que aquí hay un 1. Como estamos multiplicando dos potencias que tienen la misma base, se coloca la misma base y se suman los exponentes. Solo nos queda eliminar este signo, lo que significa que vamos a colocarlo del lado contrario, es decir, multiplicamos a ambos lados de la igualdad por menos 1 y el resultado sería menos 100.000. ¿Por qué menos 100.000? Cuando elevamos una potencia de 10 a un exponente positivo, se coloca la unidad seguida de tantos ceros como indica el exponente. Son 5 ceros delante del 1. Así que la respuesta es la opción D. Ejercicio 12. La expresión logaritmo de 10 más 100 da como resultado ¿qué cosa? Vamos a verificar primero algo. Tenemos que 10 más 100 es 110, así que vamos a escribir eso como logaritmo de 110. Ahora bien, el logaritmo de 110 es mayor que el logaritmo de 100, debido al valor de los argumentos, pero al mismo tiempo es menor que el logaritmo de 1000. Vamos a utilizar en este caso el hecho de que todos los vamos a colocar como logaritmo decimal. Recordemos que si un logaritmo no tiene base visible, es porque su base vale 10, no se coloca, está sobreentendido que la base del logaritmo es 10. Vamos a utilizar una propiedad en función de lo que podemos hacer con estas dos potencias, porque este 100 lo puedo expresar o escribir como una potencia de base 10, que sería 10 a la 2, e igualmente el 1000 lo podemos escribir como una potencia de base 10, que sería 10 al cubo, así como 10 al cuadrado vale 100. No olvidemos que aquí tenemos sobreentendido un 10 e igualmente en todos los demás logaritmos. Una propiedad que se obtiene a partir de la definición del logaritmo nos dice que si aplicamos el logaritmo a una potencia que tenga la misma base que el logaritmo, da como resultado el exponente de esa expresión. Y aquí justamente tenemos logaritmo en base 10 de 10 al cuadrado y del lado derecho tenemos logaritmo en base 10, sobreentendido ese 10, de 10 elevado al cubo. Así que podemos garantizar que el resultado del logaritmo de 10 al cuadrado es 2 y el logaritmo decimal de 10 al cubo es 3. Así que esta expresión, sin importar cuánto valga, podemos garantizar que está ubicada entre 2 y 3. Opción E. Ejercicio 13. Valor de x en esa expresión. Nuevamente es una ecuación logarítmica, vamos a utilizar la definición. Reescribimos eso en forma exponencial, recordando que en la definición esta base elevada a este exponente da como resultado todo este argumento. Entonces x al cuadrado tiene que ser igual al logaritmo en base 2 de 16. 16 podemos reescribirlo mediante una potencia de base 2. Si reescribimos ese número, nos quedaría 2 elevado a la 4. Ahora recordemos una propiedad que ya habíamos utilizado en un ejercicio anterior y es la siguiente. Si tenemos un logaritmo en el cual se lo aplicamos a una potencia y la base del logaritmo es igual a la base de esa potencia, el resultado de toda esa expresión es el exponente, y eso es justamente lo que tenemos aquí. Logaritmo en base 2 aplicado a la potencia 2 elevado a la 4. El resultado de todo eso va a ser 4. Así que nos quedará x al cuadrado igual a 4. Es una ecuación de grado 2. Recordemos que si es de grado 2, tiene dos soluciones. ¿Qué números elevados al cuadrado dan como resultado 4? Más o menos 2. Es decir, las dos soluciones serían x igual a 2, x igual a menos 2. Da la impresión de que esta
es la respuesta, pero no olvidemos algo. Cada vez que resolvamos una ecuación logarítmica, tenemos que estar pendientes de qué es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando dentro de este ejercicio es la base. ¿Cuál es la condición que define a la base de un logaritmo? Que tiene que ser un número positivo que al mismo tiempo tiene que ser distinto de 1. Pero lo más importante, tiene que ser positivo, no puede ser negativo, así que la respuesta solo puede ser x igual a 2, por lo tanto es la opción C. Ejercicio 14, vamos a determinar el valor de x dentro de esa ecuación. Tenemos que aplicar reiteradamente la definición del logaritmo porque tenemos 3 logaritmos que están encerrando uno al otro. Entonces vamos con el logaritmo más externo, que sería el logaritmo en base 27. 27 sería la base, el exponente sería 0 y el argumento sería esa expresión, logaritmo en base 9 del logaritmo en base 3 de x. Si aplicamos la definición, nos quedaría entonces esta expresión, logaritmo en base 9 del logaritmo en base 3 de x igual a 27 a la 0. Pero ¿qué pasa cuando elevamos un número a la 0? Esto vale 1, así que nos quedaría el logaritmo en base 9 del logaritmo en base 3 de x igual a 1. Volvemos a aplicar la definición, solo que ahora en función de este logaritmo con esta base. Aplicamos la definición, sería 9 elevado a la 1 igual al argumento que es logaritmo en base 3 de x. Pero todo número elevado a la 1 es el mismo número, así que si de aquí sale 9 elevado a la 1, está sobreentendido acá ese 1. Se coloca simplemente el 9. Por lo tanto, el logaritmo en base 3 de x es igual a 9 y finalmente aplicamos la definición, base es 3, exponente es 9 y el argumento es x, así que x es igual a 3 a la 9, opción C. Ejercicio 15 nos dan esa expresión en notación exponencial, se nos pide la correspondiente notación logarítmica. Vamos a identificar primeramente los elementos de esa expresión. La base es x más 3, lo que nos permite eliminar inmediatamente dos opciones. Aquí la base no es x más 3, ni acá tampoco. Entonces descartadas que sean las opciones D y C. El exponente, recordemos que el exponente es lo que se encuentra después de la igualdad, o es lo que queda solo o despejado después de la igualdad, y del otro lado, del lado contrario a la igualdad, nos quedaría el logaritmo. Así que tenemos que buscar que del lado derecho, en este caso, de acuerdo a cómo nos aparece la expresión, tiene que aparecer el exponente que es 2y menos 5. Aquí aparece z más 2, no es la opción A. Pero en estas dos nos aparece 2y menos 5 y 2y menos 5. Pero el argumento es z más 2 y aquí aparece z menos 2, así que la respuesta es la opción E. Ejercicio 16, tenemos esa expresión y se nos pide determinar el logaritmo en base a de x, es decir, el logaritmo de esa expresión. Primero aplicamos logaritmo a ambos lados de la igualdad, aplicamos el logaritmo a x y aplicamos el logaritmo a esa expresión. Ahora bien, la expresión que tenemos dentro de paréntesis, lo primero que vamos a notar es que hay una división. Por lo tanto, la primera propiedad que debemos aplicar es el logaritmo de la división para separar esos dos elementos. Logaritmo de la división, recordemos que es logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Numerador, denominador. Así que separamos mediante esa propiedad, nos queda por el lado izquierdo logaritmo de la raíz y la otra expresión del lado derecho que sería el logaritmo de esa potencia, el logaritmo de b al cubo. ¿Cómo determinamos el logaritmo de una raíz en la cual la base del logaritmo es igual al radicando? Muy sencillo, aplicamos la siguiente propiedad. El logaritmo de la raíz va a ser igual a 1 entre este índice, el índice de la raíz. Por ser una raíz cuadrada, está sobreentendido que aquí tenemos un 2, es una raíz cuadrada. Así que de acuerdo a esta propiedad, el resultado sería 1 entre 2. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la propiedad, la base y el radicando son exactamente iguales. Si la base y el radicando son iguales, entonces será 1 entre este índice, que por supuesto es 2. Así que tenemos acá la primera, sería un medio. Ahora tenemos que aplicar el logaritmo a la potencia. ¿Cuál potencia? Esta potencia, b al cubo. Logaritmo de una potencia, muy sencillo. Tomamos el exponente de esa potencia y lo multiplicamos por el logaritmo de la base. Así que nos quedaría exactamente esta expresión.
Este 3 queda delante del logaritmo, queda multiplicándolo, por lo tanto, la respuesta del ejercicio es la opción A. Ejercicio 17. Determinemos el valor de x sabiendo que es igual a esa expresión. Logaritmo de 5 más logaritmo de 40 menos el logaritmo de 2. Nos fijamos en principio que tenemos la suma de dos logaritmos. Logaritmo de 5 más logaritmo de 40. Eso lo podemos reescribir aplicando la propiedad del logaritmo del producto. Quiere decir que al tener la suma de dos logaritmos, eso lo podemos reescribir multiplicando los dos argumentos de cada uno de esos logaritmos. Entonces, compactamos esa primera expresión mediante el logaritmo del producto, así que nos quedaría el logaritmo de 5 por 40. El logaritmo de 2 aún lo dejamos igual. 5 por 40, por supuesto, es 200. Ya ahorita colocamos ese resultado, pero lo importante es que ahora tenemos esta diferencia. Logaritmo de 200 menos el logaritmo de 2. Tenemos que aplicar ahora el logaritmo justamente del cociente, porque el logaritmo de un cociente, si lo vemos en este sentido, lo separamos mediante logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. En este caso lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad solo que en este sentido. Quiere decir que nos quedará 200 en el numerador y 2 el denominador. 200 entre 2 es 100. Tenemos logaritmo de 100. No olvidemos que si vemos un logaritmo que no tiene la base visible es porque está sobreentendido que la base de ese logaritmo es 10. ¿Cómo reescribimos esa expresión? El 100 es una potencia de 10, es 10 al cuadrado, y como nuevamente aquí está sobreentendido que hay un 10, podemos aplicar esta propiedad que ya la hemos trabajado previamente. Si aplicamos el logaritmo a una potencia tal que la base del logaritmo sea igual a la base de esa potencia, el resultado es solamente el exponente de esa potencia. El exponente de la potencia es 2, así que la respuesta es la opción D. Ejercicio 18, vamos a resolver esta ecuación logarítmica. Se nos pide determinar el valor de x. Tenemos en principio un logaritmo que sería el logaritmo del lado izquierdo y tenemos este logaritmo del lado derecho, así que vamos a pasar logaritmo de x del otro lado. Por supuesto le cambiamos el signo ya que aquí se encuentra del lado derecho con signo positivo. Nos queda esta expresión, ya hemos trabajado varios ejercicios. Tenemos la diferencia o la resta de estos dos logaritmos, lo compactamos mediante la propiedad del logaritmo del cociente. Tenemos que esto sería el numerador y x representaría al denominador. Logaritmo decimal, logaritmo en base 10. Sobreentendida esta base, vamos a aplicar la definición del logaritmo, por lo tanto nos quedaría el argumento, que es esta expresión, igual a 10, que es la base del logaritmo, elevado a este exponente. 10 elevado a la 1, por supuesto es 10, así que solo nos queda resolver esta ecuación. Si pasamos x del otro lado multiplicando a 10, nos queda 10x. Esta x vamos a traerla del lado derecho con 10x, por supuesto es positivo, paso del otro lado negativo esa x, queda 10x menos x es 9x, y como el 9 está multiplicando a x, del otro lado pasa dividiendo, así que x es 27 entre 9, 3, opción C. Ejercicio 19, vamos a resolver esa ecuación exponencial. Recuerden que en todos los ejercicios, bien sea de ecuaciones logarítmicas o ecuaciones exponenciales, podemos siempre intentar utilizar las opciones e ir sustituyendo y verificar que se cumpla la igualdad en cada caso. Igualmente podemos hacerlo por esa vía, pero me gustaría que recordáramos el procedimiento para resolver este tipo de ecuaciones. Lo primero que podemos notar es que las bases 4 y 32, ambas son potencias de 2. 4 es 2 al cuadrado, mientras que 32 es 2 a la 5. De ese modo reescribimos las bases de esas respectivas potencias y nos quedan exactamente con la misma base, que sería la base 2. Ahora bien, tenemos unos exponentes asociados a cada una de esas potencias, así que dejamos los exponentes iguales. ¿Qué debemos hacer ahora? Eliminar, dado que las bases son iguales, vamos a olvidar las bases e igualamos los dos exponentes. Si igualamos los exponentes, nos queda esta expresión, solo nos queda resolver esa sencillísima ecuación lineal. Ya sabemos que tenemos que aplicar propiedad distributiva, así que multiplicamos. Por un lado tenemos 2 por 2x, acá está 4x, 2 por 2, 4,
5 por x, 5x, y 5 por 4, 20. Listo. Pasamos de un lado x, 4x, del otro lado restando, 5x menos 4x es igual a x, y del otro lado pasamos 20 sumando con el 4, y por supuesto 4 más 20 es 24, así que la respuesta es la opción A. Ejercicio 20, muy similar al ejercicio anterior, vamos a resolver esta ecuación exponencial. Les recuerdo nuevamente que se puede resolver el ejercicio utilizando las opciones y las vamos sustituyendo y reemplazando, por supuesto, dentro del valor de x para verificar que se cumpla la igualdad. Pero como está tan sencillo de resolver, vamos a intentarlo. 16 es potencia de 2, así que lo reescribimos como 2 elevado a la 4. Las potencias ambas tienen la misma base, así que solo nos queda igualar los exponentes para resolver esa sencillísima ecuación. Menos 5 del otro lado lo agrupamos con 4, pasa sumando, por supuesto 5 más 4 es 9, 3 está multiplicando, del otro lado pasa dividiendo, lo que significa que la respuesta del ejercicio sería x igual a 3, opción C.